nuestras Biblias, acuérdense que tenemos que traer nuestras Biblias a la iglesia. Es necesario que abramos nuestras Biblias, hermanos, y no solamente escuchemos, sino que nosotros tenemos que verificar, tenemos que leer las Escrituras que verdaderamente nos están hablando palabra de Dios. Y busquemos el libro de Segunda de Timoteo en el capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3 en el verso 1. Amén, hermanos. Honramos al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 3 en el verso 1 y dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento esta mañana, ¿verdad? Y vamos a reflexionar en esa porción de las Escrituras que el Señor nos está hablando, hermano. Estamos viviendo los últimos días. ¿Cuántos saben eso, hermano? Que estamos viviendo los últimos días, y estos comenzaron cuando Jesús ascendió al cielo. ¿Usted se acuerda? Y terminan el día que Él venga por segunda vez, porque Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene, hermano? Cristo viene y está a las puertas, hermano. Entonces la palabra nos da advertencia, nos da señales, nos da características para que nosotros debamos discernir y podamos darnos cuenta los días peligrosos y los días malos que en estos momentos nosotros estamos viviendo. Nos da aquí Pablo las características de cómo serán los hombres en estos días que estamos viviendo nosotros. No podemos dejar pasar por alto que estamos viviendo ya esos últimos días, el ambiente que nos está hablando la palabra, la actitud del mundo hacia Dios, la maldad, la indiferencia, el rechazo a las cosas de Dios, la maldad, ¿verdad?, que estamos viendo en estos momentos nosotros, son evidencias claras, ¿verdad?, de que lo que se habla en la Escritura lo estamos viviendo, hermano. Viera que a mí me da una tremenda tristeza, le digo sinceramente, me da una gran tristeza. Yo les hago una pregunta esta mañana. Si de repente nos avisan, tu hijo está grave, ¿qué hacemos nosotros que nos den un telefonazo? Porque es un irrespeto, le voy a decir, es una irreverencia y es un respeto contestar teléfono dentro de la iglesia, a la hora que estamos en el servicio. Pero si de repente uno de nosotros hacemos una llamada ahorita y nos dicen, tu hijo está grave, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos, hermano? Salimos corriendo, diga, y voy a ver a mi hijo dónde está, y dejo tirada la Biblia, tiro todo y corro. Pero yo digo, así corriéramos por el Señor, hermano. Hoy es día domingo, sabemos que es el día del Señor, sabemos que es el día que Él hizo para que nos congreguemos, para que nos reunamos, para que le adoremos, para que nos preparemos. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano? Miles de excusas, miles de cuentos, miles de pretextos, unas largas, unas cortas, unas anchas, de todas las inventamos. Y simple y sencillamente, ¿sabe qué es? Que no tenemos amor por Dios. Sencillamente es eso. Yo estaba observando un caso ahorita y digo yo, cómo la gente de donde esté agarra un bus, corre de estar su hijo está grave y corren al hospital y no les importa hacer el trabajo, tirar y todo. Y digo que así fuéramos con el Señor. Yo le aseguro que si le dicen a usted un día de semana, te invito el jueves a un culto, no vamos, y estamos trabajando, y esto es algo tarde, es algo rendido, es algo cansado. Cuentos, marufias de nosotros son esos. Porque cuando se ama, hermano, ni el cansancio, ni el calor, ni lo largo, ni la distancia, nada te detiene. ¿Cuántos hemos estado enamorados alguna vez? ¿Verdad que nada nos detiene cuando estamos enamorados? ¿Y qué nos importa que se ataque la mamá, que se revuelque el hijo? Nos importa, pitoreta. Estamos enamorados. A su nombre. Así actuáramos también con el Señor. Pero inventamos de tantas cosas, nos importa bien poco las cosas del Señor. Mire cuántos hermanos no están hoy acá. Usted se va a averiguar, andan en búsqueda de esto, en búsqueda del otro, y ponemos... No, pero no respetamos, nosotros no amamos a Dios, porque el día del Señor no hemos de negociarlo con nada, hermano. El día del Señor es el día del Señor. Mañana puede ser que yo ya no amanezca, hermano. Y tuve la oportunidad hoy de alabar a mi Padre, de escuchar su palabra, sus advertencias, pero otras cosas pudieron más que el amor a Dios. Entonces yo estaba observando eso y digo yo, ¿cómo corre una persona desde lejos en un bus porque le dijeron que su hijo está grave? Pero si nos dicen, se grabó la hermana Leilo, la hermana Ivania, más pobre, decimos, pues no damos un paso, hermano. ¿Y sabe por qué no damos un paso? Porque no hay amor en nuestros corazones por nuestros hermanos o por nuestros prójimos. Pero por nuestros hijos sí, o por el marido sí, donde nos diga ya vamos a buscar la medicina.
pero por un hermano no nos movemos. Tenemos que ser honestos, y esto es una forma de que nosotros nos revisemos a nosotros mismos y nos demos cuenta dónde estamos parados, hermano. Y recordemos siempre que nosotros a Dios no le podemos fingir, no le podemos engañar, no le vamos a mentir. A Dios no le podemos, hermano, no podemos de ninguna manera. Dios nos conoce perfectamente bien, y recuerda que dice que Él nos va a dar a cada uno lo que cada uno merecemos. Entonces estamos viendo las evidencias claras nosotros, ¿verdad?, de los tiempos terribles que nosotros estamos viviendo ahora. Y estos tiempos y estas cosas se van a ir empeorando cada día más. Esto no tiene ya solución, hermano. Esto se va a ir empeorando a medida que se acerca el fin, el aumento de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas dentro del reino de Dios. Esta escritura, hermano, es para que nosotros nos fortalezcamos en el Señor. De repente hay personas que dicen, pero si la Biblia dice que así van a ser los hombres, ávaros, mentirosos, pues, y la Biblia dice, pero la Biblia me dice a mí como una advertencia para que yo no caiga en esto, para que yo evite a toda costa tener ese carácter en estos tiempos y mantenerme firme en lo que el Señor me ha enseñado en las Escrituras. Porque para eso tenemos la Biblia, hermano. Ese es nuestro manual de vida, no debe de soltarlo usted por ningún momento. Entonces, esta palabra debe de fortalecernos a nosotros, a los verdaderos cristianos, ¿verdad?, y a los verdaderos siervos, para que nos mantengamos firmes y nos mantengamos fieles nosotros a la fe, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de apostasía va a ser mayor la gracia de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que están luchando en mantenerse firmes, hermano. Tenemos que luchar por mantenernos firmes, porque dice la Escritura, porque solamente los que permanezcan firmes hasta el fin, dice, esos serán los salvos. Entonces es su responsabilidad. Si un día usted abrió su corazón y dijo, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, fue una decisión voluntaria. Mire, me puso ni cuchillo, ni puñal, ni pistola. Yo lo decidí voluntariamente, pero era mi responsabilidad investigar en la Biblia a lo que yo me estaba metiendo, a donde yo había entrado. Y a medida que yo comencé a leer las Escrituras, me fui enamorando cada vez más y más del Señor. Llevan 30 y tantos años y me siento como que si fue la semana pasada que yo acepté a Jesucristo. Porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos firmes, mantenernos fieles y mantenernos siempre con ese amor a las cosas del Señor. No tienen que menguar, no tienen que disminuir en nosotros, sino que tienen que ir aumentando cada día más. Entonces es nuestra responsabilidad, hermano, mantenernos firmes y mantenernos fieles. El Señor es grande y maravilloso, que Él sabe la gran presión que el mundo en estos momentos está ejerciendo sobre los verdaderos cristianos, hermano. Porque dentro de la iglesia hay cristianos verdaderos, hay cristianos falsos, hay religiosos también. Pero el verdadero cristiano, el enemigo quiere que estemos jugando al cristianito, al evangélico. Esto no es para jugar, hermano. Jugar con esto es muy peligroso. Hay un infierno que nos espera cuando jugamos con estos asuntos. Entonces, este asunto es para tomarlo muy en serio, hermano. Y saber que de aquí depende que yo un día o voy al cielo o voy al infierno. Purgatorio, eso no existe. Quítese eso de la cabeza, porque eso no existe. Aquí vamos a purgar todo lo malo que aquí hemos hecho. Allá no vamos a ir a purgar nada, hermano. Es acá el purgatorio que la gente inventa. Entonces, habla la palabra de un cielo y un infierno. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Usted pregunta, si usted se muere, ¿dónde va? Donde Dios me quiera poner. No, Dios no pone a nadie donde Él quiere. Cada quien va a ir donde Él escogió ir en esta tierra. Preferimos nosotros las cosas del mundo en estos momentos, que los hípicos están de moda, que la fiesta, déjenle viaje. Dice la Biblia, bailar, linchar, retosar, hacer lo que querrás, pero todo eso un día vas a rendirle cuenta a tu Creador. Y ese es el asunto que nos debe de frenar. Que todo lo que yo diga en esta tierra, lo que yo haga, va para mi contra, y un día rendiré cuenta delante del Señor. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? No hay nada que le podamos esconder al Señor, hermano. Entonces, como hijos de Dios, es necesario que conozcamos las características de estos días para que tomemos una actitud de alerta en este tiempo, hermano. Se requiere en estos momentos mucho discernimiento, porque de repente la gente se mete a cualquier lugar y no en cualquier lugar está Dios. Es que en todo lugar está Dios. Mentira, Dios no está en muchos lugares. Dios no se mete donde no se le respeta, donde no se le honra. Dios no está ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Que hay muchas congregaciones que son en estos momentos sinagoga de Satanás, porque no se hace lo que el Señor dice, sino que lo que ellos se les ocurre hace y profanan los templos. Dios se aparta donde no se le honra, hermano. Entonces se necesita muchísimo discernimiento para distinguir, ¿verdad?, lo bueno de los malos, y distinguir, ¿verdad?, lo verdadero de lo falso. Y también diferenciar a las personas. Y dice el verso 5 que estamos leyendo en estos momentos de 2 de Timoteo capítulo 3. Dice la palabra que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto se evita.
Tenemos que evitar, dice la Escritura, a estas personas, ¿verdad?, de que aparentan una cosa, pero no son lo que realmente aparecen. Entonces, en esta lista de pecados, vemos que encabeza el pecado del egoísmo. Es el amor propio, es el pecado, ¿verdad?, básico del cual derivan los otros pecados que estamos viendo nosotros en esa porción de las Escrituras. Entonces, en el momento que una persona hace que su voluntad y sus deseos sean lo primero, sean el centro de su vida, se destruyen las relaciones, ¿verdad?, las divinas y tanto también las humanas. Entonces, si el yo es el centro de la vida de una persona, entonces Cristo desaparece de esa vida. Por eso dice la misma palabra, ¿dónde está tu corazón? Ese es tu tesoro. Si mi corazón está más en las cosas del Señor, pues ese es mi tesoro. Pero si mi corazón está más en mi trabajo, en mis cosas, y dice la gente que yo no puedo dejar de trabajar, es que yo no puedo. Y el día que se muera, yo digo, ¿cómo va a ser? ¿Será que va a ir a la tumba a seguir trabajando? Entonces, a veces hablamos cosas, ¿verdad?, por la misma falta de conocer nosotros las Escrituras. Entonces, Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Pero cuando decimos, primero decía alguien, un día te escuchaba decir alguien, primero soy yo, segundo soy yo y tercero lo demás. Ay, decía yo, qué mal está hablando esta persona. El centro y lo primero en nuestras vidas debe de ser Dios, hermano, para que podamos tener la verdadera bendición, la verdadera paz que solamente Dios nos puede dar. Entonces, la palabra nos habla, ¿verdad? Habla aquí también que todo pecado comienza con el egoísmo. Los amadores de sí mismos no han tomado en cuenta a Dios. Eso es lo contrario a lo que nos pide el Señor. ¿Qué nos pide el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 16? Si quiere vaya y busca ya el libro de Mateo, en el capítulo 16, ¿qué nos dice la palabra en el verso 24? Y dice la Escritura, si alguno, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Usted sabe qué significa la cruz? Significa rechazo, significa sufrimiento, significa muerte. Él nos manda a tomar nuestra cruz. Cuando el creyente toma su cruz y sigue a Cristo, se niega a sí mismo. Pero nosotros estamos en la iglesia, escuchamos mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, pero el momento de decidir, primero es yo, primero es yo, primero es mi necesidad, primero es lo mío, primero es mi trabajo, primero son mis cosas, y si me da tiempo y si acaso puedo, y si no el otro domingo, Señor. Así estamos actuando cuando el Señor nos manda claramente y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dice, y sígame. Sabemos que esto va a costarnos, hermanos, sufrimiento, va a costarnos rechazo, va a costarnos muchas cosas, pero vale la pena seguir el camino del Señor como Él manda. Entonces habla también que van a ser las personas ávaras, literalmente amadores del dinero. Este pecado es una pura idolatría. Habla de vanagloriosos, jactanciosos, vanidosos, son altivos en su actitud hacia los demás. Los soberbios, habla también, es mostrarse a sí mismo por sobre los demás. La palabra nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero dice que da gracia a los humildes. Dios quiere que seamos humildes. Habla también que van a ser los hombres blasfemos, que insultan y ofenden a Dios y hablan mal, dice, de los hombres. Hay que tener mucho cuidado. Fíjese que yo estaba viendo en las redes sociales y de repente a mí me gusta estar al día consciente porque uno habla y uno debe hablar con base. Están saliendo muchos casos de personas que están hablando muy mal de Dios y mal de las Escrituras. Y de repente dicen el nombre de Jehová, Jehová es Satanás, Jehová es mentiroso, Jehová, y de la sangre de Cristo. ¿Y qué pasa si de repente una persona que no conoce las Escrituras, que no lee Biblia, que no está atento al mensaje de la palabra y ve estas cosas y le dan versículos bíblicos tras versículos bíblicos para refutarle y comprobarle que Dios es mentiroso y que Dios miente? Y digo yo, el gran poder de Dios. Entonces estamos viendo que se cumple la Escritura porque los hombres son blasfemos. Dice que están insultando y ofenden a Dios y a los poderes superiores. Y esas cosas hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, ¿verdad? Dice que los hombres van a ser desobedientes a los padres. Y vemos noticias terribles en estos momentos. Vemos esos hijos que han pegado juego a las madres, hijos que matan a sus madres, cosas terribles, y aquí nos habla la palabra que los hijos van a ser desobedientes a los padres. ¿Qué dice Romanos capítulo 1 en el verso 30? Váyase a Romanos capítulo 1 en el verso 30, también nos habla de que van a ser murmuradores, dice, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Una vez más habla que los hijos van a ser desobedientes a los padres. Y ve, desde pequeños ya los padres no controlan a los hijos. ¿Te has visto eso? Qué raro que los hijos son los que dominan a los padres. En otros tiempos nosotros no le levantamos ni la voz. Nos quedamos, solo hipiábamos, como decimos.
Hoy no, y las criaturas no tienen, los padres no tienen dominio ni control sobre los hijos. Entonces la ley de Moisés requería que los hijos, ¿verdad?, que no respetaban a los padres, que los hijos que eran malvados, había una ley. Váyase a Deuteronomio lo que sucedía, hermano. En estos tiempos no hubieran hijos si esta ley siguiera vigente. Váyase al libro de Deuteronomio lo que decía la Escritura para esos hijos rebeldes, contumaces, malcriados, desobedientes a los padres, blasfemos. Mire Deuteronomio 21 en el verso 18, mire lo que sucedía, y dice la palabra: si alguno tuviere un hijo contumaz, era un hijo rebelde, ¿verdad?, que no obedeciere la voz de sus padres, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a las puertas del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si yo tenía un hijo, hermano, malcriado, borracho, fumón, qué sé yo cuántas cosas, era mi obligación. Había un consejo de ancianos, este es el tiempo de la ley, y yo tenía que entregar. Por ahí me acuerdo con mi esposa y decir: aquí tengo este hijo, 20, qué sé yo, 25, 18 años, aquí tengo este hijo que no me escucha, lo castigo pero no me obedece. ¿Cuál era la orden? Matarlos a pedrada, hermano, y que todo el pueblo viera para que sirviera de testimonio. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Convivimos con la fornicación, convivimos con el adulterio, convivimos con la borrachera, convivimos con la drogadicción, convivimos con toda la porquería. ¿Y cómo queremos bendiciones en nuestro hogar? Porque estamos amando más a los hijos que a Dios. Y la palabra claramente dice: aquel que ama más a su hijo, a su madre, a esto, a otro que a mí, no es digno de mí, hermano. Si decimos que amamos a Dios, voy a amar a mi hijo, pero si mi hijo me está deshonrando, no me hace caso y me está trayendo maldición a mi casa, yo tengo que decir: hijito, fuera de aquí. Te no llevarlo ya a la plaza que lo maten a pedrada como sapo, ¿verdad? Pero tengo que decir: hijito, lo siento mucho, que no hay cabida para usted, jale. Pero no hacemos eso, porque amamos a nuestros hijos más que a Dios para obedecerle a Dios. Y no hay bendición, vivimos en miseria, vivimos en pobreza, no nos rinde nada, vivimos achacosos, vivimos enfermos. ¿Sabe por qué? Porque conocemos las Escrituras y estamos consintiendo la sinvergüenzura de los hijos, la fornicación, el adulterio, el pecado, y estamos de sinvergüencita. Por eso no vemos bendición, vivimos achacosos y no hay medicina, hermano. Tómese la farmacia. Cuando la mano de Jehová está puesta, dice que la ciencia nada puede hacer. Pero cuando somos obedientes al Señor, todos esos males se van con la obediencia. ¿Cuántos creen eso, hermano? Dice la palabra, hermano, en Éxodo: si ustedes me obedecen, si ustedes me escuchan y ustedes me obedecen, yo voy a quitar toda enfermedad de medio de ustedes, dice el Señor. Yo le creo a Dios, hermano. Pero ahí estamos conviviendo con la cochinada, con el cochinadero, porque estamos amando a nuestros hijos. Y aunque nos deshonren, aunque nos levanten a veces la mano. Yo vi el caso de esta señora hace poco, no sé si ustedes vieron ese caso, de que este muchacho era drogadicto, ya creo como de 30 y tantos años. Y la señora de la CIA estaban fuera y decían: mamá, veniste, es que ¿quién va a cuidar al fulanito? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Qué hizo el zángano tanto drogado? La sprayó de alcohol, le pegó juego, estuvo en el hospital de lesión grave, murió. El sinvergüenzudo está en la cárcel. Eso se pudo haber evitado, hermano. Pero estamos amando a los hijos. Estamos amando la porquería. Estamos amando el pecado más que a Dios. Eso es lo que nos está sucediendo en estos tiempos terribles que estamos viviendo nosotros. Y no es culpa de Dios, hermano. ¿Qué dice Éxodo 20:12? Váyase a Éxodo. Podemos tener 50 años. Honremos a nuestros padres. Respetemos a nuestros padres. No vocemos a nuestros padres. Yo escucho, miro hijas adultas: no, mamá. La sangre de Cristo. Yo, mi mamá me voltea la cara al revés, hermano. Desde chiquito nos enseñaron respeto a usted, mamá. Yo jamás en mis tiempos miré a alguien, y no sé, alguien que tenga mi edad, 40 y tantos, ¿verdad? Que hay como: no, mamá, mira, va. La sangre de Cristo tiene poder. Oiga, nos volteaban al revés, ¿verdad, doña Leila? No nos consentían esas cosas, hermano. Y eso es maldición para nosotros, porque la Escritura dice: váyase al libro de Éxodo en el capítulo 20, que nos dice la Escritura. En el verso 12. Es palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Usted sabe que yo conocí ancianitos de 80, 90 años con sus padres ya muertos, y siempre decían: mi mamita tal cosa, mi mamita para acá, mi mamita para allá, cuando mi mamita estaba viva. ¿Y cómo se refieren a sus padres con aquella ternura? Y digo yo: ¿cómo han de haber sido como hijos cuando estaban en vida con su padre? Aquel respeto, aquella honra. ¿Sabe que eso nos alarga el tiempo de vida? Y eso nos trae mucha bendición cuando nosotros respetamos y honramos a nuestros padres, aunque ya estén ancianos y aunque estemos ancianos también nosotros.
Pero hoy en día, hermano, es terrible la situación. Yo respeto a mis padres, mis hijos me van a ir a respetar a mí. Y luego ni reclamemos porque eso es lo que estamos sembrando. Entonces, los padres ocupaban el lugar de autoridad. Pero en estos momentos, ¿verdad? Esta es una señal muy indicativa de la decadencia de nuestras tierras, de nuestras familias, de la falta de respeto de muchos jóvenes hacia sus padres y hacia otros adultos. Habla también la palabra que van a ser ingratos. Usted sabe que eso se está viendo mucho en estos tiempos, la ingratitud. La ingratitud es uno de los peores pecados contra Dios. Ingratitud hacia los padres, hacia los siervos de Dios, ingratitud hacia otros, ¿verdad? No están conscientes de ninguna duda. Nadie, ¿verdad? Es necesario volver, ¿verdad?, a la senda antigua, hermano. Es necesario enseñar a los niños desde pequeños que sean agradecidos. Que sean agradecidos. ¿Sabe que yo aquí me gusta enseñar a los niños? Le digo yo, si un caramelo le dan, ¿cómo usted tiene que decir? Gracias. Tiene que decir gracias a la profesora que se desgalía, aunque reciba un sueldo, pero se desgalía enseñándole cómo le decía a su profesora, gracias. Nosotros somos adultos, hermanos, y nos dan como que la gente tiene obligación. Ni gracias sabemos decir ahora. Son palabras que se han perdido, decir gracias, decir con permiso, decir lo siento si fallé. No, hermano, estamos perdiendo muchas cosas bonitas que nos enseñaron en aquellos tiempos y no se nos han olvidado todavía. Mire, sigámosla enseñando. Entonces, la ingratitud es un pecado terrible, hermano. Debemos enseñar a nuestros niños que sean agradecidos y que le den gracias a Dios por todo, por la vida, ¿verdad? Por todas las cosas de que se levantan y que sean nuestros hijos. Enseñarle, levantaste, estás vivo, porque Dios se acordó de nosotros, porque Dios ha tenido misericordia, para que crezcan ellos siendo agradecidos. Si yo soy agradecida con Dios, hermana, voy a ser agradecido, hermanos, también con los hombres. Pero si yo soy ingrata con los hombres, más ingrata soy con Dios todavía, porque si no somos agradecidos con lo que vemos, con lo que recibimos acá, mucho menos que seamos agradecidos, ¿verdad?, con lo que no estamos nosotros mirando. Entonces dice la palabra, ¿verdad?, que tenemos que ser agradecidos, darle gracias a Dios por todo. Dice que la vida de los ingratos es un desastre. Los hombres serán impíos, son irreverentes. Los que no adoran a Dios van a ser personas irreverentes. Vamos a 1 de Timoteo, que nos dice la Escritura. Si no lee usted Biblia toda la semana, a mí me gusta leer mucha Biblia, hermano. Váyase a 1 de Timoteo, que nos dice la palabra en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9. Dice la Escritura, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, gloria y bendito sea la palabra del Señor. Nos habla también que van a ser las personas sin afecto natural. Mire qué terrible esto. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Vámonos a Romanos en el capítulo 1, en el verso 31. ¿Qué nos dice la Escritura sobre esta situación? Y dice la palabra que van a ser necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complace con los que la practican. Vea bien, hermano. El Señor nos habla claramente en las Escrituras. Entonces, los padres vamos a ser responsables, hermano, ante Dios, si hemos tenido la oportunidad desde chiquitos de instruir a nuestros hijos, de enseñarles el temor de Dios. Si adultos se pierden, ya no es mi responsabilidad, pero cuando hemos sembrado la palabra, por eso la Escritura nos dice, instruye al niño desde pequeño, para cuando él sea viejo nunca se aparte. Entonces, si tenemos la oportunidad de pequeño instruirlo, no lo hemos hecho, hermano, eso Dios nos lo va a demandar. Entonces, nuestra responsabilidad ante Dios es instruir a nuestros hijos, enseñarles y no cansarnos de hablarles la palabra del Señor y darles un buen testimonio de que realmente somos nosotros, ¿verdad? Estamos entregados al Señor y somos verdaderamente hijos del Señor. O sea, los padres abandonan a los hijos, las madres voluntariamente en estos tiempos abortan. Hay una depravación terrible en este mundo. Habla que van a ser implacables, los que rehúsan perdonar, no admiten reconciliación, calumniadores, intempetuosos. Eso es lo opuesto al dominio propio. Entonces habla que van a ser crueles. ¿Qué es una persona cruel? Una persona sin misericordia. Aborrecedores de lo bueno, van a amar más las tinieblas y van a aborrecer la luz. Es lo que está pasando en estos precisos momentos, en este mundo, hermano, que estamos nosotros viviendo. Pero ¿cuál tiene que ser la actitud del verdadero cristiano ante la realidad de los últimos días?
La respuesta está en segunda de Timoteo. Vámonos ahora ya al libro de segunda de Timoteo. ¿Qué nos recomienda la palabra del Señor? ¿Cómo debemos actuar nosotros si realmente somos cristianos verdaderos? Y dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4, en el verso 1. Vean la respuesta que tenemos acá. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no subirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria al Señor. Mire, el Señor nos está dando aquí la respuesta, y luego dice el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios por su palabra. Esta porción de las Escrituras es preciosa. Entonces, esta debe de ser la actitud de un verdadero cristiano. Óigame bien, esto no es asunto de religión, de que mi religión, de que tu religión, de que nací en esta religión. El Evangelio es poder de Dios, hermano. Y el Evangelio es para transformar nuestra vida y para prepararnos para ese encuentro con Jesucristo. Vea qué confianza la de este hombre Pablo, qué seguridad la que este hombre, que él dice, he terminado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y me está esperando, dice, la corona de vida. Vea qué bonito. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y amar la venida de Cristo, hermano, es estarnos separando del mundo y de las cosas del mundo. Entonces, nuestra actitud, aquí está la respuesta en este capítulo 4 de 2 de Timoteo, nuestra actitud debe de ser, número 1, predicar la palabra y no cansarnos de hablar. De repente la gente piensa que uno pierde el tiempo. Fíjese que el tiempo no se pierde. Porque entre más una persona te habla y te insiste y te busca, el interesado no es el hermano Julio. La interesada no soy yo. El interesado se llama Jesucristo. Pero el día de mañana no vamos a tener excusa ni pretexto cuando el Señor venga y nos encuentre fuera de base. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Es que mire, Él le va a decir cuántas veces nos mandó llamar, porque dice que nos va a recordar toda la palabra que se nos habló, el Señor nos va a recordar. Entonces, nuestra actitud debe de ser predicar la palabra, ser sobrios en todo. Tercero, soportar las aflicciones, cumplir tu ministerio, pelear la buena batalla, acabada la carrera, ¿verdad? Y guardar la fe. ¿Qué nos espera si hacemos todo esto, hermano? ¿Qué nos espera? Váyase al verso 8 de 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Qué nos espera? Aquí dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Entonces, si hemos entendido este asunto nosotros, yo sé que en este momento mi actitud, su actitud, si verdaderamente somos cristianos, porque voy a hacer una cosa, no solamente ponerse el rótulo, cristiano es un seguidor de Jesucristo, cristiano es aquel que mira el ejemplo de Jesucristo para imitarlo. Porque nuestro ejemplo a seguir no es Pedro, no es Pablo, no es David, no es Salomón. El ejemplo que usted y yo debemos de esforzarnos por imitar es el ejemplo de Jesucristo. Porque Él dice, ejemplo yo les di para como yo hice, ustedes también hagan. El Señor dice que Él vino a esta tierra como hombre para darnos ejemplo a nosotros que sí se puede, hermano, vivir en este mundo separados de la contaminación y separados del mal. Entonces Jesucristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, estuvo en esta tierra como hombre, anduvo aquí en este mundo, pero Él dice que no pecó. ¿Cómo sucedió eso, hermano, si estaba en esta carne? Porque se mantuvo sujeto a su Padre. Y siendo Dios, sin pecado, sin mancha, el Cordero Santo, Él hizo ayuno, 40 días ayuno, y no solamente esos 40 días, pasaba horas de oración. Y nosotros, hermanos, 100% carne, 100% boste y todo el asunto, no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos casi congregarnos. ¿Y cómo queremos resistir entonces la embestida del enemigo allá afuera?
bien difícil en estas carnes, hermano, bien difícil. Entonces la palabra nos habla claramente, hermano, muy claramente el Señor nos habla y tenemos nosotros estas verdades, verdad absoluta, porque no hay vuelta de hoja, como decimos nosotros. Aquí no hay por dónde. Entonces Dios nos está hablando claramente para que nos demos cuenta y de repente mejor quedémonos callados cuando vemos las personas, verdad, que son calumniadoras, que son todo lo que dice aquí la palabra, cómo va a ser el carácter. Dice carácter de los hombres en los posteriores días, segunda de Timoteo capítulo 3. Y nos habla que van a ser personas, ¿verdad? Ávaras, vanagloriosas, soberbias, blasfemas, ingratas, impías, amadores de sí mismos. Entonces ya tenemos que darnos cuenta que el enemigo está trabajando en esas personas. Y nuestra parte es someternos más al Señor y ponernos, como decimos nosotros, ¿verdad?, las pilas y hacer todo lo que aquí se nos pide la palabra, como le dijo Pablo a este muchacho Timoteo. Te encarezco, le dijo, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, confronta. No le dijo, sobarlos, mimarlos, es que la palabra tiene que tener el mensaje, tiene que tener no sé qué cosa, dice, tiene que dar, pero también tiene que sobar. Esos son los teólogos de la modernidad hoy en día, pero eso no me dice la Escritura. Me dice exhorta, si hay que exhortar, confronta, si hay que confrontar, redarguye, ministra, consuela. Tenemos que estar preparados para todas estas cosas. Entonces, aquí está la palabra, hermanos, ella no nos engaña, ella no miente. Entonces te encarezco delante de Dios, y este es para todos nosotros y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. No se consuela, no dice exhorta, dice redarguye y habla la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es lo que estamos viendo hoy en día, hermano. Negocios se enriquecen, mire, lujo, vanidad y todos los asuntos, y ahí me doy cuenta que esos hombres no son siervos del Señor Jesucristo. Por eso sé que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Esforcémonos, hermanos, por entrar en esa puerta angosta. Esforcémonos por ser de esos pocos escogidos. Esforcémonos, hermanos, y démonos cuenta que todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Y de repente nos ofrece cosas para separarnos de Dios. Porque el enemigo no se quiere ir solo. Él quiere llevarse un buen remanente, y si estaban en la iglesia y lo saca, para él muchísimo mejor. Entonces hay bendiciones. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y qué hermoso decir cuando se termine nuestra carrera, decir he peleado la buena batalla. Y decir se acabó mi carrera. Voy para la presencia de mi Rey a recibir la corona de justicia. Tener esa convicción, tener esa seguridad, hermanos, sí se puede cuando tenemos una relación íntima y personal con el Señor. Cuando verdaderamente estamos esforzándonos por agradar a Dios, cuando tenemos ese oído audible para escuchar la voz de Dios y saber que Dios esta mañana nos está hablando, hermano, a salirnos del medio del mundo, a apartarnos, a no hacer concupiscencia con todas esas cosas y darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de los Señores. A su nombre, hermano. Pongamos a nuestros pies esta mañana. Yo quiero que usted